Veamos ahora cuáles son las características eléctricas de los capacitores. Cuando queremos implementar un arreglo de capacitores, por ejemplo, dos capacitores en paralelo, debemos tener en cuenta entonces que la cantidad de carga almacenada por el primer capacitor dependerá de la capacitancia de ese capacitor y de la tensión aplicada. Lo mismo sucederá con el segundo capacitor. Tendremos una carga acumulada igual a C2 por B. Es decir, las dos cargas se acumulan en forma independiente y van a tener, por supuesto, la misma tensión aplicada, ya que se encuentran conectados en paralelo. En ese caso, entonces, cuando tenemos dos capacitancias conectadas de esta forma, es decir, en paralelo, la capacitancia total equivalente va a ser igual a la suma de las dos capacitancias, ya que tenemos una cantidad de carga C1, una cantidad de carga C2, y si sumamos las dos cargas vamos a tener una carga total, que sería la carga equivalente acumulada en los dos capacitores. Por eso decimos, a diferencia de las resistencias, que cuando dos capacitores están en serie, simplemente la capacitancia total equivalente es la suma de los dos capacitores. Acá vemos entonces el capacitor equivalente y acá vemos la conexión, pero ahora en serie. Cuando tenemos los capacitores en serie, la carga que va a circular por los capacitores va a ser la misma. Recordemos que la cantidad de carga que circula por un circuito está vinculada con la corriente eléctrica. Por lo tanto, en un circuito serie simplemente va a circular una cantidad de carga única. Acá vemos entonces que para un capacitor equivalente tendríamos una tensión aplicada entre los extremos. Acá la carga, la capacidad que o la tensión que va a haber entre los extremos va a depender, por supuesto, de la carga que circule por cada capacitor, y el voltaje se va a distribuir de acuerdo a la capacitancia de cada capacitor. En este caso, entonces, la tensión en el capacitor 1 va a depender de la carga dividido entre su capacitancia. La segunda tensión en el capacitor 2 va a depender de la misma carga, ya que los capacitores están en serie, pero de la segunda capacitancia. Y así sucesivamente, tantos capacitores tengamos conectados en serie, pues tendremos n sumatorias de tensiones. Es decir, la tensión en los capacitores, la tensión de la fuente, se va a distribuir de acuerdo a la capacidad de cada uno de los capacitores. Por esa razón, entonces, en capacitores en serie, el comportamiento es similar a cuando hablamos de resistencias conectadas en paralelo. Acá vemos entonces que la ecuación de los capacitores en serie nos recuerda a la ecuación que utilizábamos en las resistencias cuando estaban conectados en paralelo. Pero acá entonces el proceso es totalmente contrario. El inverso de la capacitancia total de capacitores en serie será igual a la sumatoria de cada una de las capacitancias conectadas en serie. Por eso es que típicamente en las aplicaciones eléctricas vamos a encontrar arreglos de capacitores en paralelo más que capacitores en serie. Veamos ahora la corriente y el voltaje en el capacitor y su comportamiento. Acá tenemos entonces una resistencia y un capacitor conectados en serie y conectados a una fuente. Cuando encendemos la fuente, inicialmente comienza el proceso de carga del capacitor. Es decir, comienzan los electrones a moverse por el circuito y a medida que las placas van adquiriendo carga, va a irse incrementando el valor de tensión en el capacitor. Eso quiere decir entonces que a medida que comienza el proceso de activación del circuito, es decir, aquí estamos antes de la carga, en este punto se enciende la fuente, comienza el proceso de carga, hay una corriente máxima, y a medida que el capacitor se va cargando, la cantidad de corriente que circula por el circuito va a ir disminuyendo hasta que llega un momento en que se detiene la carga, porque ya el capacitor alcanza el máximo nivel de tensión posible. Y de allí en adelante, después de la carga, entonces la corriente va a ser cero. Eso quiere decir que una vez que el capacitor se carga en corriente continua, ya no hay desplazamiento de corriente. Es decir, un capacitor en corriente continua prácticamente se comporta, una vez que está cargado, se comporta como un circuito abierto. La corriente entonces aumenta de manera súbita durante el proceso de carga, en el momento en que encendemos la fuente, y luego la corriente es cero cuando ya el capacitor ha adquirido su carga completa. Acá vemos cómo sería el comportamiento de la tensión. Cuando encendemos la fuente, en el capacitor no hay ningún tipo de carga, está vacío, comienza en cero. A medida que va llenando de carga o que va adquiriendo cargas en sus placas,
va incrementándose la tensión. Fíjense que el comportamiento acá de la tensión llega un momento en que adquiere el máximo valor posible, que sería la tensión de la fuente, y una vez que se completa la carga, entonces la tensión va a estar allí en forma indefinida hasta que se produzca o se realice un proceso de descarga del capacitor. En este caso, entonces, podemos decir que el voltaje del capacitor va a ser igual al voltaje de la fuente cuando el capacitor sea cargado completamente. En primer lugar, entonces, ya hemos hablado de lo que sería el proceso de carga de un capacitor. Acá tenemos un circuito que ilustra el funcionamiento de un capacitor y su proceso de carga. Tenemos una fuente y tenemos un interruptor con dos posiciones que nos va a permitir realizar el proceso de carga y el proceso de descarga de este capacitor que tenemos acá. Inicialmente el capacitor está en cero, no tiene carga, por lo tanto, cuando colocamos el proceso o colocamos el interruptor en la posición de carga, inmediatamente comienza el proceso de carga del capacitor. Ese proceso de carga consiste en que hay una circulación de corriente hacia las placas del capacitor y las cargas en las placas del capacitor comienzan a aumentar, y llega un momento entonces en que la tensión en el capacitor va a ir incrementándose hasta que alcanza el valor máximo posible, que sería el valor de la tensión de la fuente. Recuerden que al no haber circulación de corriente, cuando el capacitor está completamente cargado, no hay caída de tensión en esta resistencia. Por lo tanto, como este capacitor se comporta como un circuito abierto, la tensión que va a haber en las placas del capacitor va a ser la tensión de la fuente, ya que no hay circulación de corriente, que sería lo que acá denominamos el estado estable. En consecuencia, el proceso de funcionamiento de un capacitor se divide en dos estados: el intervalo transitorio, que es el momento en el cual comienza el capacitor a cargarse hasta que adquiere el valor máximo, y luego que adquirió el valor máximo de tensión, allí entonces entra en lo que se conoce como el estado estable. En relación a la corriente, entonces, inicialmente va a haber una corriente máxima. Esa corriente máxima va a estar limitada por la resistencia, y como va a haber el flujo de electrones hacia el capacitor en términos iniciales, pues la corriente máxima estará dada por la tensión y la resistencia. Es por esa razón que es conveniente que esta resistencia ejerza funciones de limitación en la corriente. Comienza entonces la corriente a disminuir a medida que el capacitor va cargando, y entonces durante el intervalo transitorio, mientras la tensión va creciendo en forma, en este caso de tipo exponencial, también en forma exponencial va decreciendo la corriente. Una vez que llegamos al estado estable, la tensión adquiere el valor máximo, es decir, el valor de la fuente, mientras que la corriente adquiere un valor igual a cero. Dicho de otra forma, una vez que el capacitor se carga, entonces se transforma como una pequeña fuente, pero sin permitir la circulación de corriente. Acá aparece entonces un concepto que también es importante tener en cuenta en los capacitores, que se llama la constante de tiempo. La constante de tiempo va a ser la velocidad con la cual un capacitor se carga o se descarga. Esa constante de tiempo, generalmente en los artículos vinculados a sistemas eléctricos y electrónicos, se utiliza o se representa con la letra griega tau, y se obtiene multiplicando el valor de la resistencia por el valor de la capacitancia del capacitor. Esa constante RC se expresa en segundos, y al multiplicar el valor de resistencia por el valor del capacitor, podemos decir entonces, o podemos estimar cuánto tiempo va a tardar el capacitor en cargarse. Esa constante de tiempo representa un valor porcentual de la cantidad de carga del capacitor. Si queremos conocer completamente la duración del estado transitorio de un capacitor, entonces tomamos como referencia a esta constante de tiempo tau, la multiplicamos por 5, y esa multiplicación nos va a dar entonces más o menos cuánto tiempo tarda en cargarse un capacitor. Fíjense que acá cuando la constante de tiempo es pequeña o es menor, hay un menor tiempo de carga del capacitor. A medida que se va incrementando la constante de tiempo, el capacitor va a tardar más en adquirir su máximo valor de carga. Acá podemos ver que a medida que se va comportando la tensión con un tiempo mayor de carga, igual sucede con la corriente. La corriente va a tardar
A medida que se incrementa la constante de tiempo, la corriente va a tardar más en llegar a cero. Es decir, que este intervalo transitorio va a durar mayor. Eso es lo que va a durar más tiempo. Eso es lo que significa una mayor constante de tiempo. Cuando estamos en el estado estable, que ya transcurrió el proceso de carga del capacitor, entonces un capacitor prácticamente se comporta como un circuito abierto. Tenemos acá entonces en las placas del capacitor, si colocamos acá un medidor de tensión, tendremos un valor de voltaje similar al valor de la fuente. Luego entonces lo que quedaría sería el proceso de descarga del capacitor, y para el proceso de descarga del capacitor es necesario entonces, por supuesto, que la fuente no esté presente y cerrar el circuito para que este capacitor se comporte como una pequeña fuente. Al comportarse como una pequeña fuente, entonces va a devolver toda su carga eléctrica en forma de corriente a través de la resistencia, pero como el capacitor no es una fuente, no es un elemento activo, sino que es un elemento pasivo que almacenó temporalmente energía, ese capacitor, mientras esté durante un determinado tiempo cerrado el circuito, pues va a ir descargando, es decir, va a ir disminuyendo toda su carga eléctrica hasta llegar otra vez a cero. Y en ese momento que llega a cero, entonces pues va a volver a su estado inicial. Esa es la diferencia entre un capacitor cargado y una fuente. La fuente indefinidamente va a estar suministrando energía porque internamente, por ejemplo, si es una batería, va a haber un proceso electroquímico que va a estar generando electrones constantemente. En un capacitor la cantidad de electrones almacenados es limitada. Y al cerrar el circuito comienza el capacitor a suministrar los electrones, pero llega un momento que ya no tiene más electrones y por ende el capacitor queda completamente descargado. Acá vemos entonces el comportamiento, vemos la tensión máxima, comienza el ciclo de descarga y va a tardar un determinado tiempo hasta que la tensión llega a cero. En el caso de la corriente va a ser una corriente máxima con por supuesto polaridad negativa, porque la corriente de carga entró por ejemplo la placa superior. Ahora entonces la corriente de descarga saldría por la placa positiva. Por eso se representa acá el signo negativo y la corriente va a ir disminuyendo hasta llegar completamente a cero.